Y vamos a ir pues a libro del profeta Miqueas en el capítulo 2, por favor. Después de esta lectura vamos a orar a nuestro Dios, que sea el Señor quien nos guíe y nos dirija. Ya estamos ahí, hermanos. Miqueas 2, vamos a leer el versículo 1 al versículo 5, por favor. Ya estamos ahí y voy a pedir que podamos leer ahí con su vista. ¿Me siguen? Lo voy a hacer yo y vamos a leer la parte de la escritura. Dice así la palabra del Señor. Miqueas capítulo 2, dijimos, del 1 al 5. La escritura dice así: Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Perdón, es capítulo 1, es 5, perdón, capítulo 5 del 2, del 1 al 5, es capítulo 5. Una disculpa, hermanos. Capítulo 5 de Miqueas, del 1 al 5, por favor. Una vez más leemos. Dice así la palabra del Señor: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Quien estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Amén. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos en esta hora, Señor, de la mañana del día, dispuestos nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Y gracias, amado Dios, porque nos permites hoy entender y comprender, Señor. Queremos, Señor, de recordar el acontecimiento que se dio, Señor, hace más, Señor, de 2000 años, cuando tú te encarnaste en Jesucristo, Padre, y veniste a esta tierra a hacerte como uno de nosotros y habitar entre nosotros. Es por eso que hoy te pedimos tu dirección y tu guía con tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, abrazar tu palabra, entenderla y que tú nos hagas hacedores de la misma. Es por eso que ruego tu guía y dirección con tu Espíritu Santo, para que pueda compartir palabra tuya. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, el tema, hermanos, de hoy es un rey extraordinario. Y compartimos ya el día de ayer, durante las semanas, en devocionales, en visitas, todo lo que implica estas fechas, el acontecimiento, la parte del Adviento, el advenimiento, un tiempo de preparación que tenemos que tener en nuestros corazones. Hemos leído un pasaje de la Escritura, de un libro que es del profeta llamado Miqueas. Este profeta quizás no es muy conocido, porque muchos no conocemos quizás este libro porque no es de los más conocidos en el Antiguo Testamento, Miqueas. ¿Alguien ya sabía que existía Miqueas? Ya, bueno, qué bueno que sí, ¿verdad? Y quizás muchos de nosotros no lo conocemos, no lo conocíamos hasta este día porque pues no es muy conocido este libro. Pero lo que sí entendemos y conocemos en la mayoría es la profecía que acabamos de leer, que está en el versículo 2, que dice: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá ¿qué? El que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A quién anuncia aquí el profeta Miqueas? A Jesucristo. Y bueno, este texto es el que citan, hermanos, los líderes religiosos de Israel. Recordemos que cuando vendrá en enero, aquella visita famosa de los magos de Oriente, cuando ven a Jesús en pañales, ¿verdad? Y estas personas, de alguna manera, llegan a Jerusalén y preguntan: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y responden y citan este texto: en Belén, ¿de qué? De Judea. Así que, al citar este texto, quiero que ustedes recuerden
o más bien, déjeme decirle que Miqueas era un profeta, que él escribió esto 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? Recuerden, tengan en mente. Él, Miqueas, este profeta, ministra por un tiempo, por un periodo, en un momento muy difícil, cuando la nación de Israel estaba descompuesta. Había corrupción moral y corrupción espiritual en esa época, entre los líderes y entre el pueblo. Quizás algo nada nuevo para nosotros hoy día, ¿verdad? Pero también, por otro lado, el pueblo y la nación de Israel estaba siendo amenazada por el pueblo asirio. Estaba determinando, se estaba amenazando ya que en un futuro cercano iba a ser derrotada la nación de Israel por los asirios de una manera humillante. Fíjese bien cómo dice el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Precisamente se quiere y se refiere esto a la manera humillante en que el pueblo, la nación de Israel, iba a ser derrotada, iba a caer. A esto es lo que se refiere el profeta en el verso 1, al decir que el pueblo será herido en la mejilla con una vara. Es decir, hermanos, este insulto al líder de Israel implica que Jerusalén caería ante sus atacantes babilónicos. Iba a caer ante esa parte. Y todo el poder para resistir iba a desaparecer. Eso es lo que implicaba el versículo 1. Pero fíjese bien ahora cómo comienza el versículo 2. La primera palabra que usa Miqueas en el versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 2. La primera palabra que usa Miqueas. Primera palabra, ¿cuál es? Pero. ¿Qué quiere decir esto? Ciertamente estaba Miqueas hablando de que iba a ser herido la nación de Israel, pero también esta palabra pero contrasta al soberano que vendrá, con el cual, con el actual representante de la línea de David, que ahora está siendo humillado. Es decir, en ese contexto es cuando el profeta Miqueas anuncia la llegada de un Salvador, un rey extraordinario, que habría de venir. Y quiero compartirle tres cosas, hermanos, porque muchos de nosotros en esos tiempos de lucha, de batalla, no nos hemos dado cuenta que tenemos un rey como extraordinario, porque le seguimos batallando y luchando. Bien decía mi hermana Gris hace rato, ¿no? Pasamos por la enfermedad y empezamos a dudar, a decaer, a afligirnos, a preocuparnos, no recordando que tenemos un rey como extraordinario. Pero déjenme decirles que Miqueas escribe esto unos 700 años antes de que nazca Cristo, y Dios ya nos estaba dejando sin excusa, para que no podamos poner excusa, pretextos de que tenemos que conocer o saber todo lo que necesitamos saber acerca de este rey. Miqueas nos dice tres cosas de este rey. Número 1, fíjense bien, nos dice Miqueas dónde habría de nacer este rey. Número 2, cuál sería la naturaleza de su gobierno. Y número 3, la misteriosa identidad de este rey. Es lo que nos dice la escritura. Ahora, yo quiero compartirle con esto, es un mensaje quizás corto, quizás no tan largo, pero entonces tres cosas que nos dice Miqueas. Primeramente, nos dice en dónde habría de nacer este rey extraordinario. Versículo 2, pero tú dices, Belén, ¿qué? Éfrata. Belén, Éfrata. Belén quiere decir casa de pan en el hebreo, y Éfrata quiere decir fructífero. Miqueas está especificando a Belén, la ciudad de Belén, Belén Éfrata, porque había dos Belén. Y entonces él quiere ser específico, dice Belén Éfrata. Especifica aquí que era una ciudad pequeña. Y dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjese bien, hermano, por favor. Era una ciudad pequeña. En el tiempo de Jesús, en el tiempo, cuando nace Jesús, en el tiempo del Antiguo Testamento, es posible que aproximadamente tuviera unos
máximo 1000 habitantes Belén de Judea. Era una ciudad pequeña. De hecho, hay un canto que se canta en esta época, o Aldehuela de Belén. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese canto? ¿O qué? Aldehuela de Belén. ¿A qué le suena Aldehuela? ¿Qué es una aldehuela? Una pequeña aldea. Gracias, hermana. Es una aldea. Viene de la palabra aldea, y aldea se refiere a una pequeña ciudad, una pequeña población, la aldea. Aldehuela es todavía aún más pequeño que la aldea. Aldehuela es aún más pequeño. De manera que esta parte de Belén, de alguna manera, era una ciudad muy insignificante, pequeña, pero también aquí ocuparía un lugar muy importante, Belén de Judea. Porque dice la historia que fue el lugar donde nació ¿quién más? No solamente Jesús. ¿Quién más? David. David nació en la ciudad de Belén. ¿Sí? Y aunque la línea, hermanos, de los reyes davídicos que estaba en ese tiempo iba a cesar temporalmente, Dios iba a levantar a un gobernante, a un rey, a un gobernante de la familia ¿de quién? De David, y lo iba a hacer para reinar para siempre. Amén, hermanos. ¿Quién sería este gobernante? Jesucristo mismo. Miren, Cristo pudo haber nacido quizás en Roma, que era un imperio grande, quizás en Atenas por la cultura, pero Dios eligió una ciudad pequeña, a la más pequeña, para estar, dice, entre las familias de Judá. Dios escogió una aldea pequeña e insignificante, y aún más, dentro de esa aldea, ¿dónde nace Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde estaba este pesebre? En un establo. Dentro de esa aldea, Dios elige, quizás voy a decirlo así, un maloliente establo, para nacer ¿quién? Jesús, encarnarse ahí, para la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que muestra aquí, hermanos, esta acción, este acontecimiento? No es la fecha, no es el día. Más bien el Señor nuestro Dios, encarnado en Jesucristo, está mostrando así el carácter de su obra, que vino Él, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué vino el Señor? Según Marcos 10:45, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? ¿Cómo, hermanos? A ver, lea Marcos 10:45. ¿Para qué vino el Señor? Marcos 10:45. No para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. Entonces, Miqueas nos está diciendo, este rey extraordinario, ¿dónde iba a nacer? Lo que Dios eligió para que este rey naciera. Una ciudad pequeña, insignificante, y un lugar donde en esa ciudad iba a ser un establo y un pesebre, mostrando así su carácter de su obra, que vino para más bien para no ser servido, sino ¿para qué? Servir. Amén. Ahora, hermanos, ya vimos que Miqueas nos dice dónde habría de nacer. Ahora vayamos y veamos en este mismo versículo 2 que también Miqueas nos dice cuál sería la naturaleza de su gobierno. ¿Cómo dice? Después de que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, ¿qué más sigue? ¿De ti qué? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hasta ahí. Todo ocurre para que avance el plan divino. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Quizás nos dice, de alguna manera literal, que por un lado viene con autoridad. Este Jesús, este rey viene con autoridad. Literalmente es el Señor, el soberano. Pero por otro lado se dice que su gobierno es peculiar. ¿Por qué es peculiar? ¿Saben lo que es peculiar? La palabra peculiar. Bueno, su gobierno es peculiar porque Él viene a gobernar no en su propio nombre,
no viene a imponer o implantar su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Fíjese bien cómo comienzan las primeras 4 palabras después de la palabra Judá. ¿Cómo empieza esta siguiente frase? ¿De ti qué? Me saldrá. ¿De ti otra vez qué? Me saldrá. Es decir, hermanos, una vez más, noten en el texto que dice, ¿de ti cómo? Me saldrá. No dice de ti saldrá, sino me saldrá. Dicho de otra forma, hermanos, está diciendo que el rey que vendrá viene de parte de ¿quién? Del Señor. Y así pasó con el rey David. Usted recordará cuando en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, Samuel va con Isaí y le dice, unge tu cuerno de aceite y ve que te enviaré ¿a dónde? A casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto rey. Con David otra vez, ¿la voluntad de quién? De Dios. Porque el pueblo había elegido a su voluntad, el pueblo había implantado su propia voluntad, eligiendo ¿a quién? A un rey. ¿A quién era? Saúl. Y Saúl fracasó como rey. Precisamente porque, así como muchos otros reyes en aquella época, también fracasaron. Porque en vez de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que marca la ley, lo hicieron conforme a ¿qué? A su voluntad, implantando su propia voluntad. El mismo David cometió faltas graves, pecados, durante su tiempo de reinado. Pero este rey, este gobernante que se anuncia, vendría de parte de ¿quién, hermanos? De parte de Dios. Y vendría este rey no a implantar su propia voluntad, más bien vendría para guiar a los hombres, aquellos pecadores, para hacer su santa y perfecta voluntad. Dicho de otra manera, hermanos, este rey vendría a hacer posibles que hombres y mujeres pecadores se sometan voluntariamente al gobierno de Dios sobre sus vidas. A eso vino, a hacer posible que hombres pecadores como usted y como yo, mujeres pecadores o pecadoras, se sometan voluntariamente al gobierno de Dios sobre sus vidas. A diferencia del pueblo de Israel, que quiso hacer su voluntad, implantar su voluntad. Por eso, esa era la naturaleza de su gobierno. Un gobierno que, hermanos, conforme a su santa y perfecta ¿qué? Voluntad. Amén, hermanos. Y 3, voy terminando con esto. Su misteriosa identidad. ¿Cuál era la identidad de este rey? El rey que viene, no viene como un gobernante terrenal. No viene como aquellos que estaban gobernando, estaban acostumbrados a hacerlo. No solamente de manera terrenal, sino temporal. Recordemos que en el periodo de los reyes, moría un rey, ¿y quién le sucedía? El hijo, y así. Este rey no venía así, ni de manera terrenal, mucho menos temporal. Este rey viene, dice la palabra del Señor, fíjese bien, y sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la ¿qué? Eternidad. Esta parte, en otra versión que es la Biblia de las Américas, dice y menciona desde los tiempos antiguos. Y esta expresión es la que usa Habacuc en el capítulo 1, diciendo y refiriéndose a desde la eternidad. Y aplica a Dios mismo como el eterno Dios, el Dios eterno. Miqueas ciertamente había aprendido que el origen del soberano es muy anterior a su futura venida anticipada. Es decir, supone aquí una figura mucho más que humana. Jesucristo mismo sí fue hombre, pero su preexistencia, su naturaleza también era totalmente ¿qué? Dios. Él ya preexistía. De hecho, lo leímos hoy al encender la siguiente vela. Juan capítulo 1 y versículo 1, ¿qué dice? Versículo 1 del capítulo 1 de Juan, ¿qué dice? Usted ya se lo debe de saber.
En el principio, ¿qué? Era el verbo. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. Es decir, el verbo era Dios. Mis amados hermanos, tres cosas que Miqueas nos muestra aquí. Primeramente, ¿dónde había de nacer aquel rey extraordinario? En una pequeña, insignificante, ¿qué? Ciudad. A veces decimos como misión, es un lugar pequeño, somos poquitos. ¿Acaso saldrá algo bueno de Vida Nueva? ¿Acaso saldrá algo bueno de Belén? Decían. ¿Y quién salió? El Salvador. Amén, hermanos. Número 2. ¿Qué más nos enseña Miqueas? La naturaleza de su gobierno. Que era un gobierno como, hermanos, conforme a su santa y perfecta ¿qué? Voluntad. Y número 3, nos enseña la misteriosa identidad, que el Señor viene desde la eternidad y para la eternidad. Ese es su reino. Ahora, hermanos, termino con esto. Fijémonos en los versículos 4 y 5, por favor. Dice así: y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. 5. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Fíjese bien, hermanos, ¿qué es lo que usted ve en los versículos 4 y 5? El versículo 4 indica que este hombre que viene, este rey extraordinario, también viene a ser el pastor. Y dice que se afirmará, pastoreará a su rebaño. Y lo hará ¿cómo? Con el poder del Señor y con la majestad del Señor. De tal manera, hermanos, que a veces cuando pasamos nosotros tiempos de dificultad, adversidades y pruebas, enfermedades, nos afligimos, nos preocupamos. No nos acordamos que tenemos a un rey que extraordinario, donde nace una pequeña ciudad. Su naturaleza de su gobierno no es terrenal y temporal, es conforme, más bien no es conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a la voluntad de ¿quién? Del Señor, su santa y perfecta voluntad. Y su identidad es desde la eternidad y hasta ¿qué? La eternidad. Por tanto, hermanos, Él es también el pastor de pastores. Pastoreará a su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del Señor. Y la promesa es la permanencia. Y el versículo 5 comienza diciendo, y este será ¿qué? Nuestra paz. Mis amados hermanos, en este tiempo, ¿cómo no tomar en cuenta a este rey extraordinario? Todos nosotros hacemos cosas ordinarias. Decíamos ayer, a veces tenemos hábitos, nos formamos hábitos, porque lo tenemos que hacer. Vengo el domingo a culto porque lo tengo que hacer, o porque es domingo. Leo la Biblia porque lo tengo que hacer, porque hay un plan de lectura, porque el pastor me dijo. Pero nunca busco a Dios con hambre y con sed, con anhelo, buscando una comunión de adoración para con mi Señor. Y más en este tiempo, dejamos al protagonista afuera de la casa. Les decía el día de ayer que veía una publicidad donde está Jesús, está un hogar así, con luces prendidas, con el árbol, cenando la familia, y Jesús está afuera. Es cuando más es olvidado nuestro Señor Jesucristo. Aquel que vino a hacer del ordinario cosas como extraordinarias. De una condición de pecadores, el Señor nos toma. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Para qué? Salvarnos y redimirnos. Y aquel que le recibe, le da potestad de ser como hijo de Dios. Somos adoptados por su voluntad. De una condición ordinaria de pecado, nos hace ahora personas como extraordinarias.
no por méritos nuestros, no lo merecemos, pero su gracia es gracia sobre gracia, y tenemos que valorar esa gracia del Señor, porque aunque no lo merecemos, Cristo murió por nosotros, amados hermanos, y nos ha hecho ahora nueva nuestra condición. Amén, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es. Las cosas viejas, todo lo viejo ahora ha pasado. Y aquí todo es hecho ¿qué? Nuevo. Así nos hizo nuestro Señor. La familia que comenzó esta misión le puso misión como vida nueva. Y ese es nuestro propósito, nuestra meta. Que testifiquemos a ese Manuel Dios con nosotros a través de una vida nueva. Que reflejemos la imagen y el carácter de Cristo. ¿Podrá usted su hogar quizás decir, bueno, es que es una pequeña casa, una pequeña aldea, aldehuela? Siento que mi hogar no es digno para el Señor. Déjeme decirle que Dios eligió una ciudad pequeña, un lugar maloliente, para manifestar y mostrar ahí el carácter de qué de su obra. Que vino para qué? Servir, no para ser servido. Y entregó su vida en rescate por usted y por mí. Amén. Quizás en nuestro mismo hogar manifestamos nosotros nuestra propia voluntad a través de nuestras decisiones. No le dejamos el lugar al Rey. No le dejamos reinar a ese Rey de Reyes en nuestros corazones ni en nuestras decisiones. Pero el Señor nos ha dado el ejemplo a través de Miqueas, que su gobierno es como, hermanos, su naturaleza de su gobierno como es, conforme a su santa y perfecta voluntad, y es lo que se va a cumplir. Aunque queramos hacer la voluntad nuestra, humana, como fue el pueblo de Israel con Saúl, Él permite que eso fracase y manifiesta su soberanía a través de ¿qué? De su soberana voluntad. Porque no es lo que nosotros queramos, es lo que el Señor ¿qué? Quiera para su iglesia, para su hogar, para su familia. El Señor le dijo a la ciudad de Belén, de ti me saldrá el que será ¿qué? Señor en Israel. Y le dijo a Isaí, de tus hijos me he provisto ¿qué? Rey. Yo no sé qué le diga a usted hoy, para usted o para su familia, para su ministerio, pero el Señor le puede decir eso. De tu hogar me saldrá paz, gobierno, de tus hijos me proveeré servicio, adoración, sin mirar las circunstancias. Siga sometido a la voluntad de Dios. Y número 3, hermanos, la identidad del Señor, de ese Rey, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Las cosas pasarán, hermanos, pero la palabra del Señor permanecerá. Amén, hermanos. ¿Podrá usted hacer su voluntad y seguir? Sí, está bien, pastor, ya me lo han dicho muchas veces. Y hacer su voluntad. El Señor le va a permitir quizás hacerlo. Pero el Señor permanecerá y su voluntad será la que se manifieste a su tiempo debido. Amén, hermanos. ¿Cómo entonces no tomar en cuenta a este Rey extraordinario en nuestro hogar? El día de hoy no sé si vaya a cenar hoy. Tanto aquí en la misión no habrá culto en la tarde. En el Divino Salvador tampoco. Pero el Señor quizás está dado un tiempo para que usted en su hogar tome la iniciativa y le dé lugar a quién, a ese Rey de Reyes, para que gobierne en usted y forme hábitos que honren su santo nombre. Amén. ¿Usted desea que Él sea su paz? Amén. ¿Desea que Él la paciente con poder, con grandeza? ¿Desea morar seguro con su familia? Engrandezca al Señor. Amén, hermanos. No engrandezca el comercio, engrandezca a quién, al Señor. Amén. Póngase de pie, por favor, y oremos a nuestro Dios. Te damos gracias, buen Dios y Padre eterno, Dios de la gloria, porque nos has permitido, Señor, en esta hora, conocer tu propósito divino, que tú has venido como ese Rey extraordinario, Señor, eligiendo lugares, Padre Santo, insignificantes, pequeños. Nosotros somos pequeños, Señor, delante de ti, insignificantes también, pero tuviste a bien mostrar tu soberanía, Señor, al elegirnos, Señor, desde una condición de pecados y cambiar nuestra condición, Señor. Ahora, Señor,
viviendo para ti y por ti. Te rogamos pues que ahora en ese tiempo te demos el lugar en nuestros corazones. Recordamos cuando, Señor, tus padres José y María fueron a aquel lugar. No encontraron lugar porque no había lugar en el mesón. Hoy en muchos corazones sigue sin haber lugar. Pero hoy te pedimos que sean abiertos nuestros corazones por ti, para que tú entres y reines para siempre. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.